No es una historia que escuches todos los días, y afortunadamente no lo es. En Florida, una enfermera irá a prisión tras ser sorprendida por su esposo teniendo sexo con su hijastro adolescente. La valentía del chico al presentarse y decir la verdad ayudó a la policía a atrapar a la ahora delincuente sexual condenada. Nos reuniremos con un abogado de Florida para discutir un acuerdo de culpabilidad, el destino de la acusada y cómo llegamos aquí. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Alexis Von Yates, enfermera de 35 años que trabajó en el condado de Marion, Florida, pasará 2 años en prisión y luego un largo periodo de libertad condicional por agredir sexualmente a su hijastro de 15 años. En la corte, esta semana, antes de la sentencia de Von Yates, la madre del adolescente la llamó cobarde y pedófila incestuosa por abusar de su hijo mientras estaba con su padre en Ocala en las vacaciones de verano de 2024. Una declaración jurada presentada en noviembre incluía detalles gráficos y estremecedores que el adolescente contó a los investigadores tras confesarle a su madre lo sucedido al volver a Washington, Distrito de Columbia ahora, para hablar del caso y la sentencia de Von Yates. Quiero invitar a la abogada de juicios de Florida, Alexis Rosenberg. No es como si te hubiéramos elegido porque tienes el mismo nombre, pero sí tienes una especialización en cubrir este tipo de casos. Sabes, no sé cuál es la parte más impactante de este caso, el hecho de que Von Yates aparentemente sedujo a su hijastro de 15 años, que su esposo, el papá del chico, lo sorprendió en medio del acto, que él animó a su hijo a no contarle a nadie lo que pasó. ¿Cuál es tu reacción? Todo esto es perturbador que la madrastra hiciera eso. Y el hecho de que el padre aparece y le aconseja al hijo que no diga nada. Quiero decir, uno pensaría que la primera reacción del padre sería llamar inmediatamente a la policía, así como a la madre del niño, y avisarles a ambos de lo que acaba de pasar. Y es algo notable de pensar, y ahora que ella ha sido sentenciada, no es una situación muy diferente. En breve hablaré sobre su licencia de enfermería. Si no has seguido la historia, aquí va un resumen rápido de las acusaciones de esta adolescente. Dijo a los investigadores que su papá trabajaba de noche como electricista y que él estaba con Von Yates en la sala tras acostarse sus medio hermanos menores. Dice que se quedaron despiertos hasta tarde. Estaban jugando videojuegos, estaban viendo películas, incluso estaban usando el vaporizador de marihuana de Yates. Los documentos policiales señalan que el adolescente contó a un entrevistador forense que Yates hizo bromas sexuales frente a él durante una semana antes de esa noche. Alexis, vamos a detenernos aquí. Algunos dirían que esto es acoso o manipulación. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, fue manipulación. Ella fue muy agresiva. No sé si entraremos en detalles sobre lo que ella dijo, pero es información pública. Incluso aparece en algunos documentos de su licencia de enfermería. Pero esa noche vamos a suponer que hubo más conversaciones similares a las que ocurrieron la noche del incidente. Pero es sumamente perturbador lo que ella le estaba diciendo a él. Y según una declaración jurada de arresto, también reveló que no había tenido ningún tipo de experiencia sexual antes y que estaba obsesionado con Von Yates. Según la declaración jurada, el sospechoso y la víctima menor se besaron. Cuando el sospechoso empezó a intensificar la situación, dijo: «Hombre, ojalá tuvieras 18, porque no tienes la edad suficiente». La adolescente contó al entrevistador que él le hizo sexo oral y luego tuvieron relaciones sexuales. Él dice que cuando su padre entró inesperadamente y los encontró en el sofá, corrió a esconderse a otra habitación. El adolescente afirmó que su padre le dijo que empacara sus cosas para irse a quedarse en casa de sus abuelos. Y mientras empacaba, afirma que escuchó a Von Yates decirle a su padre que lo sentía y que esta víctima se parece a su padre cuando era joven. Alexis, creo importante señalar que siempre nos preguntamos cómo una acusación puede ser creíble si solo se basa en el relato de una persona. Siempre he dicho, son las cosas tan increíbles, tan escandalosas, tan locas que tienen que ser verdad. ¿Cómo podría alguien inventar algo así?
Bueno, creo que en esta situación no es solo un él dijo, ella dijo, porque tenemos la situación, como mencionaste, de que el papá lo sorprendió. Y también parece que hubo algunas confesiones que se hicieron. O sea, aquí está lo importante. Tenemos a una persona adulta que está agrediendo sexualmente a una niña de 15 años. Esta es una niña que tenemos aquí. Y se han hecho estudios que demuestran que obviamente hay graves problemas de salud mental para esta niña cuando le sucede este tipo de cosas. Así que no creo que en este caso tengamos una situación tan absurda como que alguien tal vez lo inventó, pero sí es preocupante en muchos casos de agresión sexual. Y empeora, porque, según el adolescente, varios familiares lo desanimaron de hablar con la policía o contarle a su mamá lo ocurrido. Supuestamente, su tía también le dijo que Von Yates había estado diciendo que él la manipuló para tener relaciones sexuales. ¿Has escuchado algo así antes, Alexis? Primero, según la ley, eso no puede ser porque él es menor de edad y ella adulta. No hay, es blanco y negro. No hay, si ella tuvo relaciones sexuales con él, entonces no importa si él, entre comillas, la sedujo. Y sabes qué es interesante aquí, creo que lo que resalta es que si esto hubiera sido al revés, donde tuviéramos a un padrastro con una hijastra, entonces quizá no estaríamos teniendo esta conversación. Creo que lo que más resalta aquí es el hecho de que es ese tipo de pensamiento antiguo que pensé que nuestra sociedad ya había superado, de, oh, probablemente él lo quería porque es un chico de 15 años. Ella decía que le hacía un favor, lo cual es absurdo. Agredió sexualmente a ese niño. Y la idea de tratar de mantenerlo en secreto. Ya sabes, no quiero que nadie se meta en problemas, no quiero que la familia se involucre, no quiero que la gente sepa lo que está pasando. Esto es como otro nivel. Sí, o sea, tengo curiosidad. No sé si el esposo sigue con ella o si planea hacerlo, pero basándome en sus acciones, eso suena como su intención en vez de ir y presentar una solicitud de divorcio. No estoy seguro si aplica aquí, no hay excusa. Supongo que habría salido a la luz si ella hubiera hecho algo más que la broma. Pero la pregunta es, ¿qué otras cosas inapropiadas habrá hecho antes que aún no han salido a la luz? Sí, cuando la policía la arrestó en noviembre, según la declaración jurada, Yates dijo que no hablaría sin un abogado, pero afirmó sin ser preguntada que al cerrarse su caso en el Departamento de Niños y Familias, ella no tenía culpa y señaló que el incidente la acusaba e intentaba culpar a la víctima infantil. Entonces, Von Yates fue liberada bajo una fianza de $10,000 hasta el 16 de septiembre, cuando recibió su sentencia. Los fiscales inicialmente aumentaron los cargos a agresión sexual de una persona con autoridad familiar, delito grave de primer grado con pena máxima de cadena perpetua. Ella decidió declararse culpable de un cargo menor de abuso lascivo contra un menor de 12 a 16 años. Ese acuerdo de culpabilidad ocurrió luego de que el juez decidiera a principios de año permitir la declaración de la víctima tras el asalto en el juicio. Puedes adivinar aquí, Alexis, ¿no? Seguro sintió que perdería. Intentaré tomar el mejor acuerdo. Los casos penales suelen resolverse con acuerdos, como todos sabemos muchas veces, así que eso no es inusual. Lo inusual en este caso es que tuvimos una reducción significativa del cargo. Así que pasamos de agresión sexual por la que enfrentaba cadena perpetua hasta lascivia y lujuria, cuyo máximo son 15 años. Así que eso es lo primero. Lo siguiente es que hay una hoja de puntuación cuando te sentencian y tuvimos una reducción importante en esa hoja de puntuación. Entonces, lo que sucedió fue que la jueza, que se supone que debe hacerlo, es tener una conversación, o la fiscalía también se supone que debe tener una conversación con las víctimas. ¿Qué opinas del acuerdo de culpabilidad? Y lo que pasó fue que la madre de esta menor estaba muy preocupada de que su hija tuviera que testificar en un tribunal abierto. Ahora, en Florida, mucha gente no sabe esto, que una menor tendría que testificar en un tribunal abierto. Este caso del que estamos hablando aquí recibió bastante atención de los medios. También estuvo en redes sociales. Y la madre estaba sumamente preocupada porque el niño tuviera que testificar en la corte abierta y revivir lo que le había pasado.
Así que la madre, al igual que el niño, estuvieron de acuerdo con el acuerdo de culpabilidad. Y por eso porque la jueza pudo haber rechazado este acuerdo, la jueza pudo haber dicho, no, esto va a juicio. Pero por eso en este caso en particular, la jueza aceptó este acuerdo de culpabilidad, que en realidad 2 años por lo que hizo realmente es muy poco. Estoy de acuerdo porque, como mencionaste, bajo la ley estatal, la víctima tendría que testificar y ser contrainterrogada. Quiero decir, incluso subir al estrado en general es muy difícil de hacer y puede ser muy estresante. Enfrentar un contrainterrogatorio y que un abogado cuestione tu versión, incluso te llame mentiroso o diga que inventaste las acusaciones. Mira, la gente dirá que ella debería pasar décadas en prisión. Pero, en aras de evitar que la víctima pase por eso, quizá dejas de lado el interés de la justicia y consideras el efecto general y el beneficio para ella. Es difícil decir si este es el final correcto. Es mi opinión, ese es el juicio de la víctima. Y por eso la fiscal fue y habló con la madre y la víctima sobre qué quieren y qué piensan que es. Justicia. Creo que la madre y la víctima querrían que ella estuviera más tiempo, pero igual irá a prisión. Como dijiste, ella era enfermera y está por perder su licencia permanentemente. Hablemos de eso. Entonces, primero, antes de llegar a eso, según un periódico local, Ocala News, en una orden que autoriza el acuerdo de culpabilidad, el juez escribió: la mayoría de las personas nunca han tenido que observar el impacto negativo que testificar públicamente puede tener en un niño que debe relatar los detalles más íntimos y privados de su vida en un juicio conjurado. Este tribunal ya tuvo esa oportunidad y el impacto negativo no debe subestimarse. Ese impacto sin duda se habría amplificado en el caso actual, donde el contenido del testimonio de la víctima se haría público de una manera profunda, de gran alcance y permanente. La orden continuó diciendo que la declaración de culpabilidad de Von Yates evitó que la víctima sufriera la exposición, la vergüenza y la retraumatización que resultaría de verse obligado a relatar algunos de los momentos más íntimos de su vida hasta ahora. ¿Qué implica esta declaración de culpabilidad para ella? Bueno, de nuevo, 2 años en prisión estatal, libertad condicional por 10 años, 200 horas de servicio comunitario con el control de basura de residuos sólidos del condado de Marion. Debe registrarse como delincuente sexual y no tener contacto con la víctima durante la sentencia. Alexis, antes de continuar, su vida después de la prisión no será nada fácil. ¿Qué ves generalmente para las personas después de que salen de prisión? Lo principal es que ella figura en el registro de delincuentes sexuales que es público. La gente no quiere personas en ese registro en su vecindario, así que ella probablemente va a tener problemas para encontrar vivienda, probablemente va a tener problemas para encontrar trabajo. Así que definitivamente su vida va a cambiar sustancialmente. Y también ir a prisión, eso no es nada fácil, pero va a cambiar sustancialmente. Jesse, volviendo a lo del testimonio del niño, mucha gente no entiende eso ni por qué tiene que ser así. Y eso es bajo el derecho de confrontación de la Sexta Enmienda. Así que es un derecho constitucional, pero realmente vuelve a traumatizar a ese niño. Y es un equilibrio. Y muchos fiscales que procesan este tipo de casos sexuales es algo que tienen que tomar en cuenta. Y ya sabes, porque tienen que revivirlo, como dijiste. Como pasó un tiempo en la cárcel del condado de Marion, antes de salir bajo fianza, se le contaron 2 días como cumplidos. El tribunal señaló que la víctima y su madre estaban totalmente de acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, algo que ya habíamos discutido. Otro punto, Alexis, es que hasta donde vimos, ella no tenía historial criminal previo. ¿Eso te parece extraño? ¿Es algo aislado? ¿Es parte de una compulsión? ¿Otras personas se han presentado? Tiene que empezar en algún lugar. Pero, ya sabes, al mismo tiempo, cuando hablas de alguien que ha cometido un crimen, a veces llevan una vida respetuosa de la ley y de repente un día cometen un asesinato. Así que no es sorprendente. Ya hemos visto eso, pero ¿te sorprende aquí que no estés viendo nada más? No me sorprende. Creo que la razón por la que esto es un poco diferente, y no debería serlo como mencioné antes, es que tienes a la mujer como la persona que perpetra el abuso sexual contra un niño. Y todo ese trasfondo y percepciones que están ligados a eso.
Así que es muy posible que ella estuviera haciendo cosas inapropiadas con otros niños menores y que ellos no le hayan dicho nada a nadie. Si el niño hubiera hecho caso a los adultos que le pidieron guardar silencio y no acudía con su madre, ella pudo haber salido impune. Quiero decir, ese es el punto. Entonces, ¿cuántas otras veces en el transcurso de su vida estuvo ella en una posición donde tal vez no llegó tan lejos, pero ya sabes, estuvo cerca y nadie dijo nada y no hubo consecuencias? Ese es un buen punto. Mira, este caso ha tenido consecuencias más allá de los procedimientos judiciales. Florida suspendió la licencia de enfermería de Von Yates tras su arresto con una orden de suspensión de emergencia. El cirujano general del estado afirmó que la enfermería de la señorita Yates representa un peligro grave e inmediato para la salud y seguridad en Florida. Y este procedimiento sumario es justo bajo las circunstancias para proteger adecuadamente al público. Alexis, ¿qué opinas sobre eso? Así que sí, ella debió, según las reglas, hacer lo que se llama autorreporte. Así que cuando fue arrestada debió haber hecho un autorreporte de esto. Así que esto sigue apoyando su modus operandi. Ya sabes, ella piensa, oh, no se van a enterar. No sé qué pensaba, pero no hizo el autorreporte y tuvieron que suspenderlo de emergencia. Ahora solo es suspensión. Así que ahora hay un procedimiento para quitarle o revocar permanentemente su licencia. Y creo que eso va a ser pan comido porque ahora ya fue condenada. En otras palabras, no ves una manera en la que, una vez que salga de prisión, pueda recuperar su licencia de enfermería en Florida o en otro estado. Podría volver a solicitarla, pero no veo que la vayan a aprobar dadas estas circunstancias, porque realmente hay motivos para decir que representa un peligro para el público. Y ese es más o menos el criterio que van a considerar. Ya sabes, ¿es ella un peligro? Hay circunstancias en las que alguien puede ser condenado por un delito y aún así puede conservar su licencia. Hay diferentes caminos. Pueden poner restricciones, pueden asegurarse de que haya supervisión. La Junta de Licencias puede hacer más cosas. Pero en esta circunstancia, especialmente con esta condena en este momento, no, creo que van a revocar su licencia de manera permanente. E incluso si intenta solicitarla, no veo que pueda recuperarla en ningún estado. Tendría que revelar a cualquier otro estado que su licencia, incluso en este momento, ha sido suspendida de emergencia y tendría que revelar si es revocada permanentemente que eso ocurrió. Si no hiciera eso, una vez que lo descubrieran, eso sería motivo suficiente para no devolverle su licencia. Una batalla cuesta arriba mínimo. ¿Sabes? Hay otra consecuencia de lo que pasó aquí. Y tal vez no sea sorprendente, pero se ha informado que la relación de la víctima con su familia ha sido gravemente dañada. Según el New York Post, la madre dijo al juez que las acciones de Von Yates dañaron la relación del adolescente con su padre, ya que no han hablado desde entonces. Y eso es algo, Alexis, en lo que pensamos sobre los efectos dominó, las ramificaciones de algo como esto. Ni siquiera sabemos si Von Yates está hablando o tiene una relación con el padre del chico, pero háblame del efecto que esto ha tenido ahora. No hay un problema cuando hay agresión sexual, como mencionaste, Jesse, que ya sabes, muchas veces es difícil para la gente imaginar o creer que eso sucedió o simplemente no quieren hacerlo. Están en negación. Desafortunadamente, esto tiende a veces a separar a las familias. No puedo hablar sobre la motivación del padre. Obviamente esperarías que él apoyara y estuviera al lado de su hijo por lo que le pasó. Y con suerte, de ahora en adelante, tengo entendido que el niño está en terapia por esto. Con suerte, de ahora en adelante podrán tener una relación, no por el padre, sino por la salud mental de este niño. Sabes, todas esperamos que él llegue a ese punto y que esto no tenga efectos permanentes en su vida, que esto sea solo una ola y que con esa terapia él pueda seguir adelante y llegar a ser, ya sabes, un adulto feliz y funcional. ¿Qué caso? Alexis Rosenberg, muchas gracias por tomarte el tiempo. Fue un gusto verte. Gracias por invitarme, como siempre, Jesse. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o en Instagram. Soy Jesse Weber. Nos vemos la próxima vez.